Ese es el primer gran tema esa noche aquí en A Mano Limpia. Hemos invitado para discutir, para analizar y para informarnos también, por una parte, a Wilfredo Amer Ruiz. Wilfredo es de la Asociación Musulmana de Estados Unidos. Bienvenido. Y le damos las buenas noches al profesor Daniel Álvarez, es analista político. Además, acaban de nombrarlo director interino de una iniciativa de FIU, Universidad Internacional de la Florida, por la creación de un centro de estudios árabes. La creación, correcto. Vamos con el tema. Información de última hora que me acaba de llegar. Vamos a poner la instantánea ahí, la imagen que tenemos para ustedes. Se ha identificado, pues, presuntamente al rapero inglés que se sospecha fue quien ejecutó al periodista Foley. Ahí tienen su imagen en pantalla. Se dice que se trata de Abdel Majed Abdel Bari. Esa es la información que tenemos, es el hombre que ustedes han visto, que se ha estado repitiendo ese video en el que decapita al periodista Foley y que desde un principio se dijo que tenía acento inglés. Repetimos, la información es Abdel Majed Abdel Bari y esa es la información que acaba de salir en estos momentos. Bueno, de nuevo, básicamente quiero una lectura rápida de esta liberación de Peter Curtis, es otro periodista estadounidense. ¿Cómo interpretamos este gesto poco después de lo que había ocurrido con Foley? ¿Una forma de marcar distancia y separarse del otro grupo? Claro, y esto lo que demuestra, Félix, es la complejidad y diversidad de las fuerzas que están ejerciéndose y los actores en el terreno de combate, en el terreno geopolítico del Medio Oriente. Y eso demuestra además, Wilfredo, que tal vez desde nuestra perspectiva, por desconocimiento, vemos a todos estos grupos como monolíticos. No necesariamente son así. Claro, mira, hablamos siempre de la oposición siria, y la oposición siria se compone de múltiples grupos, ¿verdad? Vemos los más extremistas ISIS hasta unos que estaban coordinando desde las más altas esferas del Departamento de Defensa y del Departamento de Estado norteamericano, así de afín eran algunos grupos, ¿verdad? Yo hace poco veía una caricatura política diciendo, demostrando a Bashar al-Assad, golpeando y destruyendo poco a poco la oposición, desde la posición cívica que tuvo en algún momento, que eran los ciudadanos en la calle, hasta que lo único que le queda de oposición es ISIS. Y dice, miren, esto es toda mi oposición, porque ya destruyó los segmentos que podrían ser afines con las políticas exteriores occidentales, ¿verdad? Profesor Álvarez, primero, ¿es una forma de marcar distancia de ISIS, de ese otro grupo? ¿Y quién lo tenía secuestrado? ¿Se sabe exactamente? Al-Nusra, que es la facción de Al-Qaeda en Siria. Y eso, las palabras tuyas están correctas, marcar distancia, porque Al-Qaeda ha condenado a ISIS por su brutalidad. Y esto es lo que está diciendo, mira, nosotros no somos esa gente, no nos confundan con ellos. Claro, eso no, como se puede decir, santifica a Al-Qaeda, sigue siendo un grupo peligroso y extremista al punto que el gran mufti de Arabia Saudita repudia a Al-Qaeda y a ISIS. Eso es una cosa importante, a los dos como los peores enemigos del Islam. Así que eso no le gana puntos a Al-Qaeda, pero obviamente eso demuestra, como decía Wilfredo, la diversidad interna de diferentes puntos de vista, aún dentro del campo de los extremistas. No son grupos monolíticos, son totalmente, muchos de ellos con grandes diferencias. Vamos a escuchar declaraciones de Curtis, precisamente este periodista estadounidense que ha sido liberado. Hay uno en el que él comienza identificándose y dice que actúen rápidamente, que quedan 3 días. My name is Peter Theo Curtis. Today's date is July 18th, 2014, from the city of Boston, professional journalist, and my mother's name is Nancy Curtis. I have a message for governments in France and America and England, across Europe. It has been 20 days now. 20 days you have had 20 days to contact Ibrahim Ali Basha. He is the only person who can save me. My life is in very, very, very grave danger. I have 3 days. They're giving me 3 days to live. 3 days. If you don't do anything, I'm finished. I'm dead. They will kill me. 3 days. You have had 20 days. You have done nothing. I have 3 days left. Please do something. Please, journalists, do something. Please, anybody, do something. You must act now. Otherwise, I'm finished. 3 days, please. 3 días, lo repito en varias ocasiones, Wilfredo. ¿Qué participación tuvo Qatar? Qatar ha demostrado tener unos vínculos con las facciones que están en el teatro de combate, no tan solo ahí, sino también en el Líbano, en
en el conflicto árabe-israelí también, ha demostrado ser, y en eso yo creo que han sido muy injustos con Qatar, porque en la medida que tiene estos canales abiertos, incluso hasta con el Talibán, en la medida que provee unos canales abiertos y Qatar tiene esta línea directa de comunicación con el occidente, Estados Unidos y Europa, a veces se le tilda como que está cooperando, auspiciando y promoviendo este tipo de grupos, cuando en realidad hace falta estos tipos de actores para precisamente lograr una comunicación. Definitivamente no se ve en Occidente a Qatar como un aliado. No se ve como un aliado, pero se respeta mucho porque saben que tiene comunicación, tiene buena comunicación, aunque no necesariamente auspicio, con las distintas facciones de palestinos, con los talibanes y ahora también el conflicto que envuelve a la gente en Siria y en Irak. Verdad, el soldado norteamericano no hubiera salido si no hubiera sido por la intervención de Qatar. Pero el peligro aquí, Wilfredo y Félix Guillermo, es que Qatar y Turquía, a mí me sorprende Turquía, están jugando un juego peligroso para mí porque está dividiendo a los suníes. Arabia Saudita y Egipto están contra los extremistas, contra la hermandad musulmana. Qatar y Turquía están ayudando a los elementos más extremos. No porque su fin es el extremismo, pero ha resultado que han caído esas fichas de esa manera. Y se está dividiendo. No queremos ver a Arabia Saudita y Egipto en contra de otros dos países musulmanes como Turquía y Qatar, porque eso pone en peligro la estabilidad regional y nuestra capacidad de luchar contra los elementos más extremistas dentro del mundo musulmán. Y es que también Turquía y Qatar han tratado de trazar esta línea de no asociarse con los dictadores feos de la región, ¿verdad? No porque Qatar sea una democracia, porque es también una dictadura, pero por otro lado no quiere esa asociación tradicional con los dictadores militares en Egipto, con los dictadores militares en Siria. Y ese distanciamiento lo vemos cuando hace apertura a lo que ya ha sido frustrado en muchos de los países árabes de la primavera árabe. Ellos estaban apostando a la primavera árabe desde alguna distancia, ¿verdad? Porque Qatar también se pudo haber visto afectado, pero sí apostaban a esta apertura democrática que dio indicios al Medio Oriente. ¿Qué quedó la primavera árabe? En algunos países funcionó, pero definitivamente esta reacción en cadena que se esperaba siguiera provocándose se detuvo, ¿verdad? ¿Sirvió de algo, profesor Álvarez, esa primavera o fue un espejismo? Yo soy uno de los quizás pocos que cree de que había un movimiento orgánico dentro del Medio Oriente porque, como decía Wilfredo, hay dictaduras, hay regímenes autocráticos y se hace falta un cambio. La preocupación de todos nosotros es que de alguna manera los extremistas, que son los más organizados, los más militantes, los más agresivos, pudieron, por ejemplo, completamente deshabilitar el ejército libre sirio. Quizás fallamos nosotros en no darle ayuda a la medida que ellos eran fuertes para poder contrarrestar la influencia de esa gente. Pero repito, cuando tú tienes a Qatar, a pesar de sus buenas intenciones, a Turquía, ayudando a estos grupos extremistas, no con fines de promover extremismo, pero los está ayudando, ¿por qué? Porque hay otro conflicto que es el que subyace todos estos conflictos, el conflicto Shia-Sunni. Entonces ellos se ven obligados, de cierta manera, a ayudar a esos grupos y está creando unas tensiones y rivalidades entre los mismos musulmanes, como ya te dije, que me parece a mí que hay peligro. Por ejemplo, los Estados Unidos está upset, como si se está preocupado, porque Egipto y Emiratos Árabes, que está del lado de Arabia Saudita, intervienen en Libia militarmente y los Estados Unidos dicen, ¿cómo ustedes hacen eso sin contar con nosotros? Demuestra dos cosas, la debilidad de los Estados Unidos en esa región. El otro día hablábamos de eso aquí en el programa, de debilidad y hasta desconocimiento. Desconocimiento, que es más preocupante todavía. Por supuesto. Pero significa que ellos están entonces moviendo las fichas sin contar con nosotros y creando unas tensiones entre ellos mismos que me parece a mí que lo que hace es se dividen ellos mismos y le dan fuerza a los militantes como Al-Qaeda. Estados Unidos ya hace un tiempo, bajo la administración Obama, ha dejado de tener un norte en cuanto a la política del Medio Oriente. Es decir, esto es lo que yo aspiro en el Medio Oriente. Se ha dedicado
a apagar fuego, según Pero, surja. Wilfredo, esto viene de mucho antes. Yo recuerdo cuando el 9/11, que de buenas a primeras se comenzó a hablar de Osama Bin Laden, se hablaba de Al Qaeda, la base, todos empezamos un poco a descubrir esto. Y de buenas a primeras la inteligencia estadounidense se dio cuenta que no sabía exactamente cómo Claro, enfrentar ese problema. Que no teníamos a nadie que hablara A nadie, afgano. por supuesto. Espérate, no teníamos nadie que Se hablara hacía afgano. todo, se habían sacado muchas de las personas del terreno y se hacía todo a través de computadores y se dieron cuenta que eso no funcionaba. Pero por otro lado, hasta por ejemplo, la administración de Bush padre, sí se veía un Estados Unidos con una injerencia en la región. Era el Estados Unidos que mantenía las zonas de exclusión aérea en Irak. Cuando hizo algún operativo militar en Irak, lo supo hacer de manera que no le afectara la economía, ni la política exterior, ni la credibilidad estadounidense en la región. Sí, pero Wilfredo, mi problema es, no quiero defender a Obama, y he admitido que se han cometido muchos errores, pero no podemos jugar un papel hegemónico en esa región. Y si hay una doctrina Obama es, deja que estos movimientos orgánicos florezcan a ver a dónde paran. El problema está que el equipo de Obama no prevé lo que las cosas, la primavera árabe se puede haber convertido en una pesadilla, y ellos no estaban preparados para ese cambio tan brusco dentro de esa región. En otras palabras, nuestra inteligencia falló de una manera Desconocimiento de política exterior. Exactamente. Félix, y lo que complica aún más el panorama es este distanciamiento, el reavivamiento de la Guerra Fría con Rusia, lo que ha polarizado entonces un montón de políticas que sí se podían tratar de implementar con la cooperación de Rusia, se ha totalmente desvinculado. Además en un pulso político con Putin que definitivamente la administración lo perdió. ¿Qué interés tiene Rusia ahora de tener cualquier injerencia en afectar las políticas iraníes? Si necesita, precisamente este es el momento que más necesita cooperación Rusia-Irán, porque quiere Estados Unidos aislarlo. Pero Rusia no se puede desvincular de esto, porque fueron ellos que predijeron que primero que nadie, que la primavera árabe se iba a convertir en el avivamiento del islamismo radical. Hay que darle crédito a los rusos. Ellos tenían algún tipo de inteligencia, que dijeron, esto no es primavera árabe, esto es islamismo radical. Mucho más que nosotros, que supieron cuando salir de Afganistán y le advirtieron a los Estados Unidos, no te metas en esa olla de Volvemos grillo, al tema del desconocimiento del que hablábamos anteriormente. Y ellos están rodeados de repúblicas islámicas que se están radicalizando a todo su alrededor. Vamos a retomar rápidamente el tema del periodista de Curtis. Él hizo declaraciones en un momento. Primero, Foley, ustedes lo recuerdan y eso lo hemos comentado, cuando el último video que aparece de él, su declaración es firme, no le tiembla el pulso, la voz, se le ve que hace unas declaraciones sólidas. Muchos se preguntaron por qué había hecho eso, por qué había dicho. En un momento determinado llegó a decir que la administración había puesto pues, el último clavo en su ataúd, dijo esas palabras. Voy ahora con el caso de este periodista de Curtis. Curtis también halaga, en cierta forma, el trato que tenía por parte de los secuestradores. La pregunta que quiero hacer, vamos a escuchar primero qué es lo que él dice, pero después quiero ver si algo similar es lo que le pueden haber prometido a Foley y no se lo cumplieron. Hello, my name is Peter Theo Curtis. I'm a journalist from the city of Boston, Massachusetts, USA. Today's date is June 30th, 2014. I want to say a word about the treatment that I have been given here. I have everything I need. Everything has been perfect. Food, clothing, even friends now. Thank you very much. Tengo ropa, comida, todo lo que necesito lo tengo aquí. Lo que le quería preguntar, posiblemente esas declaraciones de Foley que muchos no entendimos es porque le prometieron algo que después desafortunadamente no le cumplieron. También era que los captores eran distintos actores, También. ¿verdad? Y eso cambió mucho el panorama. Nosotros hemos visto lo que es capaz de hacer Isi. Isi no tiene ningún tipo de escrúpulos. Y aunque suene algo radical, Al-Qaeda sí tiene algunos límites, algunos boundaries. ISIS no tiene ninguno. La conferencia del Pentágono de hace 2 o 3 días atrás hacían declaraciones y decían que nunca habían visto algo similar a esto de ISIS. Mire, ISIS es sunita, conservador, y ISIS supo en un día matar a 700 sunitas que no le prestaron alianza, no se prestaron para jurar alianza a ellos, 700. No tiene ningún tipo de escrúpulos, mujeres, niños, explotar mezquitas, explotar iglesias, los zoroastras, los que no son zoroastras, no tiene escrúpulos, es sin ningún norte. Y mientras que aunque suene fuerte, Al-Qaeda sí tiene unos límites, unas
fronteras de no cruzar. Al-Qaeda no mataría niños abiertamente. Es un poco más escrupuloso cuando mata a musulmanes, ¿verdad? Aunque los mata igual, pero más escrupuloso. Mira, O por lo menos cuida un poco más esa imagen. En la primera encarnación de Al-Qaeda en Irak fue el emir Abu Musab al-Zarqawi y empezó a hacer lo que está haciendo Abu Bakr al-Baghdadi, matando indiscriminadamente. Al-Qaeda le dijo, no puedes hacer eso. Y lo que destruyó a Abu Musab al-Zarqawi fue esa matazón, lo llevó a que las tribus suníes se reviraron contra él y nos ayudaron a capturarlo y matarlo. Profesor, la última pregunta y me voy ya con esto. La Cruz Roja Internacional, religiosos, los periodistas, son personas independientes que van a estos campos de guerra a realizar un trabajo. La Cruz Roja de un tipo, los religiosos de otro, la prensa de otro. ¿La prensa se va a convertir en la nueva presa? Tú dices, las rehenes de esta gente, sí, ellos van a tomar a cualquier tipo de persona porque la cosa es chantaje. Después nos enteramos de que ellos le pidieron con los Porque Estados además tiene una repercusión mediática instantánea, globalmente. Correcto. Y ellos, acuérdate bien, después se supo que le pidieron a los Estados Unidos 132 millones por la vida de Foley. ¿Por qué no lo pagamos? Mucha gente ya, familiares de Foley dicen debíamos haber hecho más, pero obviamente ellos saben que instantáneamente, como tú dices, tienen una proyección a todo el mundo. Gracias a los dos, Wilfredo, perdón, tengo que ir. No, y era la diferencia de combatientes y no combatientes, y si no la tiene. Claro. Muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí en el programa. Vamos a la pausa. Al regreso, continúan sin esclarecerse las circunstancias de la desaparición de un cirujano colombiano en Venezuela. Vamos a hablar hoy aquí en el programa, en vivo, en directo, con su esposa. Quédese con nosotros.